En esta edición del Salón Piscina Barcelona, como en otras, tenemos el gran lujo de conocer de primera mano, de escuchar los grandes líderes del sector. Saben casos prácticos porque los han vivido, los han llevado a cabo y han sido realmente espectaculares, un éxito en la materia. Es el caso, y es un honor tenerlo a mi lado, de Gerard André. Lleva casi 30 años dedicados a la puesta en marcha, sobre todo esta concepción, puesta en marcha y rentabilización de estas instalaciones, estos espacios donde el agua es la materia prima y un agua, ¿no?, dedicada al bienestar y a la salud de sus usuarios. Gerard, bienvenido. Gracias. Gracias. Tout d'abord, bonjour. Estoy muy encantado de estar este año en el salón. Me parece que el salón de este año, la fila de este año, digamos, de nuevo, ya un optimismo que no había hace 2 años. Se nota mucha gente en la parte piscina, digamos, industrial, la parte de los fabricantes. Y este año para mí es realmente un placer de ver que la FIRA ha realizado este spa real. En 350 metros cuadrados se presenta exactamente lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para un hotel de 4 o 5 estrellas, o que puede hacer un camping de alto nivel o cualquier puesto. Es una manera muy concreta de presentar a un potencial inversor o a un profesional que ya está en el tema lo que se puede hacer, y también es una buena demostración de la colaboración entre unos de los expositores importantes del salón a nivel, digamos, de la maquinaria, de los productos industriales y la realización concreta, digamos, para el cliente, hasta el hecho que se realiza durante estos días tratamientos y masajes, exactamente, no en demostración, sino en realización idéntica a un spa. Y es que habla con estas palabras, se realmente emociona oír a Gerard, porque él es artífice de muchos proyectos en España, en Francia, sobre todo, pasando por Andorra, esta caldea mítica, pero también en Tunisia, también en Suiza y muchos otros países que han podido no tener esta imagen, esta proyección de un gurú, como que ya ve el orden lógico que tiene que llevarse en esta instalación. Pero ¿hacia dónde va el wellness? ¿Hacia dónde van las nuevas tendencias? Aquí vemos mucha innovación, vemos mucha sostenibilidad, vemos que cada vez, ¿no?, queremos ahorrar más dinero, pero queremos una eficiencia en todos niveles. Se habla mucho de tendencias. En realidad yo creo que se ha de diferenciar tendencias y tendencias. Ya las tendencias de moda, ya las tendencias que vienen, digamos, de la evolución de la técnica, de la modernización, como el uso cada día más importante de la conexión, del móvil, todo esto. Y ya también, digamos, las tendencias muy fuertes de nuestras sociedades occidentales. Y por esto yo diría hay 2 elementos importantes que van a influir mucho el turismo y la salud. Porque los dos, porque nuestra industria, la piscina, el agua y el termalismo y otros aspectos de este tipo, son dedicados a personas. Entonces hay un servicio a la persona, pero es un servicio para digamos, un objetivo máximo, que es el bienestar. El bienestar no es el bienestar después de 1 hora en el spa. El bienestar para mí es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Una persona que está en buena salud es una persona que tiene un bienestar completo, es decir, del cuerpo y de la mente. Y las tendencias fuertes, digamos, de este 20 a 30 años que vienen, van a ser
Primero, en la necesidad de entender que tenemos una naturaleza y una obligación de sostenibilidad que implica de no continuar a no aprovechar la riqueza de la naturaleza. Y la riqueza de la naturaleza, Que es sabia, ¿no? Que nos muestra es mucho. dedicada particularmente al hombre, a la persona y a su salud. Y el segundo aspecto es la salud. Cada año se dice, se demuestra que vamos a vivir más seremos más viejos, más más longevidad. Sí. Pero esta longevidad no se traduce de momento que, a diferencia de nuestros parientes, si vamos a vivir 20 años más, no entramos en el último cuarto de la vida en mejor salud que hace que nuestros parientes o nuestros avis. El problema es esto. Entonces, el mundo del agua y del agua al servicio del hombre, de la persona, es también de pensar en prevención de salud. Es decir, que el termalismo no está reservado como actualmente, para curar a personas ya de edad, sino que la prevención de salud se necesita de organizar desde 30 a 35 y continuando para tener menos enfermedad, mejor condición física, es decir, que de nuevo naturaleza, actividad física, mejor comida, mejor higiene de vida, todo esto es una nueva forma de vida. Cambiar, ¿no?, hábitos también de ocio, el ocio en un buen, ¿no?, en un buen camino. Sí, entonces su pregunta referente al turismo, el turismo va a conocer esta evolución y los profesionales del turismo van a tener la obligación de cambiar, de ofrecer más autenticidad, más... la gastronomía puede ser dietética, es decir, cada persona no puede comer lo mismo que el otro, pero todos podemos comer bueno. De la misma manera, hay personas que pueden correr, otros que pueden nadar o no sé qué. La actividad, a cada persona lo que quiere. Yo diría que el lujo del futuro será probablemente esta forma de vivir bien, pero de vivir lo que queremos hacer y no lo que nos impone la sociedad, la moda, la televisión, disculpe, los gustos de todo sí, ¿no? esto. Aceptados. No, la verdad es que sí, cuando amas lo que haces, lo que comes, lo que vives, lo que sientes, lo que compartes, ¿no?, ya tienes todo lo que necesitas, Sí, ¿no? exacto. Y también un poco recogiendo esa idea, señor André, de más vale prevenir que curar, pero sobre todo desde las edades más tempranas, incluso los niños, ¿no?, que cojan nociones de que el agua tiene unas propiedades, que vayan conociendo, vayan entrando, un poco de didáctica, se les va preparando su y una sensibilidad. explicación política que se tiene que decir también. La prevención de salud también es una obligación de los estados. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a pagar un estado que ya tiene dificultad a reembolsar los gastos de hospital, de medicina, de tratamiento? ¿Cómo será imposible? Donc, la única manera de reducir la carga financiera y el riesgo de estabilidad financiera de un Estado será de disminuir o de intentar de disminuir los costes, porque ahora una persona de 60 a 70 años, podemos decir, va a vivir 10, 15 años más.
y va a costar, sí, va a costar 10 años un poco más caro de hospital o de medicamentos. Pero en 10 años más adelante, son no 10 o 15 años, son 20 o 25 años. Serán 25 años, es decir, un coste adicional en la durabilidad. No, entonces se tiene que cambiar. Exacto, tiene que este paradigma, esta manera de enfocar las cosas. Atrás de esta idea muy buena de decir mejor salud, todo esto, no olvidar que tenemos ya obligación política para cualquier gobierno, cualquier responsable, es también el equilibrio económico del país y tenemos que también pensar que el turismo y una mejor gestión de la salud también es una manera de beneficiar a todo el país. Tiene toda la razón, ¿eh? A ver si entre todos y salones como este también, ¿no? Son proclives a un cambio de paradigma, de mentalidad entre todos, desde los 30, como comentaba usted, señor Andrea, hasta la más anciana edad, ¿no? Pero los 80, porque vamos para largo, ¿eh? Vamos para largo. Espero que también este salón va para largo, que sean más los expositores, que sea un buen feudo de encuentro de los profesionales del sector, todos los actores, desde los arquitectos, ¿no? Arquitectos que vienen, le preguntan cómo tiramos adelante este proyecto, ¿no? Cómo puede ser más eficaz, cómo puedes sacarle más partido, sea un hotel, sea un camping, sea un espacio wellness, spa o ¿por qué no? Un gimnasio, ¿no? Le agradezco su pregunta porque es exactamente lo que estás pasando estos 2 días ya en el spa que ha realizado la FIRA, y su pregunta en realidad demuestra la pertinencia de la decisión de la FIRA de instalar este spa en 350 metros cuadrados de realidad, porque profesionales normalmente informados, normalmente en capacidad de proponer algo, vienen aquí un poco perdido, diciendo finalmente lo que yo pensaba que entonces entramos en una forma de discusión, de diálogo, de intercambios, de información, de know-how, y de esta manera las empresas presentes como los expertos que están aquí también ofrecemos una forma de servicio de consultoría gratuita, profesional durante estos 4 días. Y creo que la utilidad de este tipo de demostración demuestra que se tiene que continuar en este sentido, que una FIRA da un servicio y las personas que están participando a la FIRA también tienen que dar este servicio al visitor. Exacto, que no solo queden relegados a detrás de un mostrador en un stand hablando de su producto, sino que hagan que miren más allá, que abran su mente y escuchen también el sentir, el pulso de esos visitantes y de esos otros actores del sector. Por ejemplo, en la piscina del spa se tiene que pensar que ha intervenido para hacerlo aquí, para 4 días. Arquitecto, constructor, decoración, empresa que realiza el revestimiento, el material de la piscina, las bombas, la arribada de agua, todo esto es la contribución, es digamos, la coalición de empresas presentes aquí para mostrar al cliente, al visitor, en realidad lo que se hará después, eventualmente, lo mismo para él en su proyecto, en su casa, en su hotel. Sí, es el mejor tótem, no es el mejor máximo exponente que podría tener una feria como esta. Y realmente aquí felicitar y nos sacamos, ¿no?, el sombrero viendo esta demostración de savoir-faire. Y ha sido también una demostración de savoir-faire, sus palabras en conferencia, en el seminario, en su charla, y también aquí los que tengan ocasión de
prepararlo y hablar con Gerard André, el artífice de, ya lo ven, tantos y tantos proyectos, y que y en estos momentos también en Tempo Hospitality Consulting, consultor, ya ven que cualquier duda puede ser resuelta. Salón Piscina and Wellness Barcelona, Global Aquatic Exhibition.